Buenas chicos, hoy estamos aquí para aprender a jugar a este Skyrunner, un juego bastante sencillote en el que, bueno, si os fijáis, hoy tenemos un pequeño, un setup distinto a lo que normalmente os suelo tener preparado para explicaros, pero creo que para este juego lo vais a agradecer así, ¿vale? Tenemos, pues básicamente lo que es la base del juego, construimos la primera sección, esta sección da igual cómo la orientemos. Las siguientes ya sí son importantes, ¿vale? Sobre todo si queréis jugar bajo las reglas estrictas del juego. Realmente se pueden colocar como os dé la gana la orientación, siempre teniendo en cuenta que los arquitos son la parte superior del edificio, ¿vale? De cualquier manera es cuestión de mirar a las personas hacia donde miran y ya está. Pero bueno, se pueden poner como queráis. Pero si queréis jugarlo bajo las reglas oficiales, por así decirlo, pues básicamente si aquí por ejemplo tenemos una columna, dos columnas, tres columnas, 4 y 5, en la siguiente tenemos que tener una menos, pues 1, 2, 3, 4. En la siguiente tenemos que tener una menos, pues 1, 2, 3. Si queremos jugar con 3 jugadores, pues jugamos con la cara de 3 jugadores, la inferior de 3 jugadores, la siguiente tendrá 2 y la última tendrá 1. Y una columna, ¿vale? Y si queremos jugar con 4 jugadores, pues la intermedia tendrá 3 y tres columnas y la última tendrá 2. Vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, con esta cara que es con la que jugamos realmente en la partida en directo. Y comentaros una cosita, y es que este juego realmente te dice que tienes que construir todas las caras, pero todas las partes superiores de los plastiquitos estos son exactamente iguales. Entonces, si juegas con 3 pisos, por así decirlo, 3 tablerillos, pues básicamente la partida va a ser lo más larga que pueda duraros. Si jugáis, pero podéis reducir el tiempo quitando el piso superior o incluso llegando a quitar este piso. Yo os aconsejo que juguéis que si vais a reducir, si acaso quitéis el superior, pero dejéis los dos inferiores, los dos primeros, básicamente porque tiene su gracia aquello de que, bueno, en un mismo panel, si los jugadores van a empezar aquí abajo, pueden ir en línea recta, pero ya a partir de aquí tendrán que empezar a hacer recovecos y giros y cosas así raras para poder ir avanzándose uno sobre otro, ¿vale? Lo siguiente que tenemos que mirar de los jugadores básicamente es que todos tienen un mazo de cartas correspondientes a su color y una ficha, ¿vale? Que básicamente los jugadores que vayan a jugar pues los vamos a poner aquí en la zona inferior. Y se van a poner pues por orden de turno, elegirán básicamente la posición que les gusta a cada uno, imaginemos que ha salido algo tal que así, y la fila inferior se llena. Hay que tener en cuenta que el objetivo del juego es conseguir que nuestro escalador, cada jugador va a llevar a un escalador, pues consiga llegar hasta la azotea, ya sea del último piso, todo lo que tengáis construido, pues a la azotea. Si solamente habéis construido la primera parte, hasta esta azotea. Si habéis construido hasta aquí, pues hasta esta azotea. Y si habéis construido hasta ahí, hasta esa azotea. Por otro lado, los jugadores realmente podrán terminar descendiendo del edificio a consecuencia de ciertas cartas, pero jamás podrán bajar de aquí. Si un jugador está, por ejemplo, aquí y tiene que bajar 3 casillas, si bajará una y bajará cruzando lo que es el plástico hacia esta parte del bloque, ¿vale? Pero si está aquí y tiene que seguir bajando, pues ese movimiento extra que tenga que seguir empleando en bajar se pierde directamente, ¿vale? Sobre las cartas de los jugadores, todas son iguales y básicamente constan, las que son propias de los jugadores, pues constan de una carta que se llama Parásito y 8 cartas numeradas del 1 al 8 que básicamente son para hacer apuestas. Además los jugadores pues tendrán una carta de equipo y una carta de escalada de nivel 3 o de escalada 3 y una carta de escalada 4. Esto va a ser común a todos y cada uno de los jugadores. Vale, ¿y la mecánica del juego cómo es? Pues básicamente cada jugador va a tener su mazo, va a tener siempre esas cartas, no lo que es el mazo de cada jugador. El jugador las va a poder estar viendo. Si os fijáis, la cara contraria son edificios, igual que las cartas genéricas, porque hay cartas genéricas. Y básicamente el jugador va a estar mirando siempre sus cartas. Una vez nos hemos colocado, pues tenemos que decidir si el jugador inicial va a ser el primero que se ha colocado o lo hacemos un poco más justo y lo hacemos de forma inversa, de manera que el último jugador que se ha colocado sea el jugador inicial. Lo digo porque realmente lo que suele pasar en estos juegos es que cuando tú eres el último en colocarte, pues te colocas en el sitio peor
y entonces eso hace que tu partida pues se vea realmente afectada. Eso, hacerlo como os dé la gana, ¿vale? Pero elegís un jugador inicial y a ese jugador inicial le vamos a dar el mazo de cartas. Este mazo de cartas está formado por todas las cartas que no se van a... no tienen los jugadores. Básicamente los jugadores, ya os digo, tienen una carta de parásito, sus 8 cartas de número, 2 cartas de trepa, de 3 y 4, una de 3 y una de un 4, y una carta de cuerda. Eso cada uno de los jugadores. Si hay algún jugador, algún color que no está en juego, pues dejamos fuera su mazo de cartas de colores, pero las cartas de este tipo, que no tienen realmente asociado un color, porque si os fijáis son genéricas, pues ese tipo de cartas básicamente irían aquí, se mezclarían y bueno, con esto estaríamos formando el mazo de robo. Entonces el jugador inicial lo que hará será levantar una carta. En ese sentido, comentaros una cosita, y es que puede haber varias cartas. Bueno, esta es la carta por la que vamos a pujar, ¿vale? O por la que se puede pujar, se tiene la opción de pujar. Antes que nada, comentaros, existe este tipo de carta, existe ese tipo de carta, este otro tipo de carta, este tipo de carta y esta. No hay más tipología de cartas. Verdes, con mayor o menor número, pero son verdes y con una flechita hacia arriba. Esto quiere decir que el jugador que tenga esta carta y la juegue, pues después veremos cómo se juegan las cartas, podrá subir pues el número de casillas que nos pone aquí y después veremos también cómo se sube. Esto básicamente es las cuerdas nos van a servir para cruzar, ¿veis las entreplantas, las zonas de plástico? Nos van a servir para cruzar de la zona inferior a la zona superior, de la zona inferior a la zona superior o de la zona inferior a la azotea y entonces conseguir la victoria. Y también nos puede servir para si el jugador verde quiere pasar por encima del amarillo, en lugar de bordearlo, pues necesitaría una carta de escalada. Ya os he dicho que esto va asociado a cartas de escalada, una carta de escalada de 1, 2, 3, 4 para poder ponerse aquí arribilla y soltar además una cuerda. Si no suelta la cuerda no puede hacerse movimiento, tendría que hacer movimiento de izquierda 1, 2, 3, 4. Bien, esto en cuanto a las cuerdas. Si un jugador, esta carta básicamente sirve para ser jugada y eliminar la cuerda de otro jugador. El reglamento en este sentido viene explicado de forma distinta. Yo lo juego de esta forma porque me parece más justa que la que viene explicada en el reglamento. Pero bueno, esto jugadlo como queráis. Básicamente mi forma de jugarlo es que si un jugador suelta esta carta como parte de su acción, pues puede elegir a otro jugador obligándole a retirar una carta de cuerda que tenga en mano. Si no tiene cartas de cuerda en mano, esta se eliminaría. Las reglas del juego no son estas. Las reglas del juego son esto, más que si el jugador ha elegido, pongamos que es el verde, ha elegido que el rojo pierde una carta de cuerda y el rojo resulta que no tiene carta de cuerda, esta carta se le pondría enfrente al jugador rojo y cuando tenga una carta de cuerda automáticamente la pierde. Eso ya os digo, me parece del todo injusto y desbalancea mucho el juego bajo mi punto de vista. Por eso no juego con esas reglas, pero bueno, podéis jugarlo como os dé la gana. Si sale esta carta, que es, fijaos que hay dos tipos de cartas, ¿vale? Esta que es como que la cuerda se te ha soltado y esta que es que viene un compañero mamoncete y te la corta. Entonces, esto es una carta que el jugador que se la lleve por efecto de la puja tendrá dos opciones. O hace uso de esta carta automáticamente, bueno, eso ocurre con esta carta y con esta. O sea, si esta carta un jugador se la lleva, tiene dos opciones. O hace uso automáticamente de esta carta, con lo cual elige a uno de los demás jugadores para intentar que elimine una carta de cuerda, o se la guarda y después en un futuro la usa como acción. Básicamente la acción que estás marcando ahí, lo que pasa es que te está costando uno más, por así decirlo. Y a este le pasa exactamente lo mismo. El jugador que se la lleve podrá elegir usarla en el momento o, usarla y descartarla, lógicamente. Las cartas que son de colores genéricos pues van a un montón genérico que después será el que nos sustituya a este que tenemos aquí, ¿vale? Entonces esta carta y esta es eso. Si un jugador la gana, pues básicamente en ese momento de ganarla tendrá que decidir si la usa o no la usa. Si la usa va al descarte y obviamente se usa, y si no la usa va a su mano y se queda en la mano, que puede servir para trolear al resto de jugadores si se olvida de que tiene la carta esa o lo que sea. Pero puede usarla en cualquier momento como parte de su acción. Esta básicamente lo que hace es que el jugador que la juega pues elige a otro jugador y le hace descender 3 casillas. 3 casillas independientemente de esto. Y si, por ejemplo, eligiese al jugador verde,
este jugador verde tendría que bajar 3 casillas, pero como abajo tiene al amarillo, el amarillo también tendrá que bajar tantas casillas como le esté empujando el jugador verde. Siempre que el límite, o sea, siempre teniendo en cuenta que el límite es la base del edificio, no se puede bajar más de ahí. Y por último tenemos esta otra carta. Esta carta es como que el jugador ha atado mal su cuerda. Entonces, en caso de que saliese esto, vamos a empezar por ahí, los jugadores estarían obligados sí o sí a hacer una puja. Y esa puja es básicamente, pongamos un número por aquí, pongamos otro número por aquí, pongamos otro número por aquí y pongamos... Vaya, este es el mismo color. ¿Y este qué color es? Vale. Y pongamos pues otro número por aquí. Ya todos los jugadores han jugado una carta boca abajo. En el caso, o sea, en cualquier otra carta que salga, los jugadores podrán coger y jugar cartas que no tienen por qué ser de puja. Pueden ser de puja o de otra cosa. Aquí sí tienen que jugar, sí o sí, una carta de puja. Así que todas estas cartas tendrán que ser de puja. Una vez todos los jugadores hayan jugado su carta, si estamos en esta carta, tienen que ser de puja, repito. Si estamos en una de estas, pues no tendrá por qué serlo. Entonces se voltean las cartas y se comprueban. Si estamos en este caso, la carta que hace que el jugador que se la lleve, va a ser el que básicamente... digamos que descienda 3 pisos en este caso, porque es el numerito que nos pone aquí, pues controlamos la puja pero a la inversa, de manera que son las cartas más bajas las que cuentan. En este caso hay 2-1. ¿Qué ocurre? Que en este caso las pujas que son en las que salen varios números iguales, pues esa no vale, de manera que estos 2 unos quedarían anulados. Y pasaríamos al siguiente número que hubiese en mesa, que en este caso son los 8. Estos 2 números quedan anulados. Entonces, si este era el turno, pongamos, del jugador negro o del jugador amarillo, pues pasaríamos la ronda al siguiente jugador y esta carta seguiría estando en activo, de manera que los jugadores tendrían que volver a hacer una puja para intentar no llevarse esto. Pero pongamos que esto, en lugar de haber sido jugado así, hubiese sido jugado tal que así. Se han girado los números, los unos. O sea, este podría haber jugado incluso un 1 también, ¿vale? O sea, puede haber más de un mismo número en distintas cartas. Entonces, todos los números iguales quedan anulados, eso siempre. Y de los que quedan, pues básicamente miramos el número más bajo en este caso, y ese será el que se lleve la carta. En este caso, el jugador verde tendría que reducir su movimiento 3, que es lo que os he dicho. Como está el jugador amarillo debajo, pues tendrá que ir empujando al jugador amarillo tantas casillas como requiera para hacer su movimiento hacia abajo de 3, siempre teniendo el límite en cuenta el límite de lo que es el suelo, ¿vale? Eso en cuanto a esta carta. Estaría jugada automáticamente y pasaría un montón de descarte común, que ya os digo que es el que en un futuro, cuando este mazo se agote, que puede pasar en la partida, se os va a agotar normalmente una vez seguramente, si lo estáis jugando con 3 pisos y al máximo número de jugadores. Pues básicamente eso. Que el mazo este se os puede agotar. Si se os agota, cogeréis las cartas que están en descarte de tipo común y las barajáis, y con eso generáis un nuevo mazo de robo, ¿vale? Puede pasar una cosita con el tema de las cartas de puja, y que lógicamente si un jugador no para de pujar o cada cierto tiempo está pujando, como es lógico, pues estas cartas, una vez las ha jugado, no vuelven a su mano, sino que van a su montón de descarte. Las cartas de color van al montón de descarte del propio jugador. Entonces, si un jugador en algún momento de la partida se queda sin cartas de número, porque están todas en su descarte, pues podrá decirle al resto de jugadores: oye, que voy a recuperar mis cartas del descarte de número. Entonces, solo recupera estas. Si en este grupito tiene esta carta, que es la del parásito, también la recuperará. Lo que no puede hacer es haber perdido la carta de parásito y recuperarla sola. Tiene que recuperarse con los números. Volvemos al tema del mazo este. Si hubiese salido cualquier otra carta que no fuese esta, por ejemplo esta, pues los jugadores, lo que os digo, en este caso, en este caso y en cualquier otro caso que no sea este, los jugadores podrán jugar la carta que les dé la gana, siempre que no jueguen la de la cuerda. Porque ya os digo que la cuerda no se puede jugar sola, es una carta que va asociada simplemente a escalada hacia arriba y solamente vale para cruzar por encima de otros personajes o por encima de pretiles. Bueno, pues entonces en este caso los jugadores podrán jugar la carta que les dé la gana. Pongamos que aquí hemos jugado esto, hemos jugado esto, hemos jugado esto, hemos jugado esto y este va a jugar esto.
¿vale? Entonces, todos los jugadores han jugado, se voltean las cartas y... Mira, qué leche, os voy a poner todos los ejemplos posibles, aunque a lo mejor me equivoque con el número de jugadores. Bueno, creo que no cae. Número de jugadores seguro que está incorrecto. Pues hemos sacado esto, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Imaginemos incluso, vamos a ponerlo más fastidiado, que ha salido así. En este caso, lo que estamos buscando es la puja normal y corriente. Es decir, con este... lo que estamos buscando es el número ganador más bajo, quitando los números que están, o sea, descartando de esos números los que están repetidos. En esto lo que estamos buscando es, en cualquier otra puja que no sea la de la caída, básicamente lo que estamos buscando es el número más alto. Entonces, que no esté repetido. Los dos 8 están repetidos, así que la carta que, o sea, el jugador que ha soltado la carta esta, es el que se llevaría esto. Esto va al descarte y esta va a la mano del jugador, que básicamente le servirá para otra ronda. Vamos a poner el ejemplo en el que en lugar de robar la carta que dijimos que había que robar, o que había para robar, es la de romper la cuerda. Y el ganador dijimos que iba a ser el rojo, ¿vale? Pues se la llevaría el rojo, pero no resuelve todavía. ¿Por qué? Porque en este juego el tema de las resoluciones básicamente van a afectar posiblemente a otros jugadores, desde el punto de vista de que si todos han cogido mover, por ejemplo, si el amarillo va antes que el verde, tendrá que girar y subir o usar una cuerda para pasar por encima, mientras que si el verde va antes que el amarillo, el verde moverá y el amarillo tendrá más espacio de movilidad. Eso es una cosa obvia, ¿vale? Entonces hay que respetar el turno y por eso es el mazo este va a ir rulando de un jugador a otro al final de cada ronda. Pues básicamente los jugadores habrán resuelto sus pujas o sus acciones y demás, y entonces será ese momento en el que el mazo este pase al siguiente jugador, se desvela la siguiente carta, en caso de que la carta superior se haya podido quedar con uno de los jugadores, y bueno, se continúa así. Por cierto, una cosita que se me ha olvidado, existen las cartas parásitos, ¿vale? Las cartas parásitos valen básicamente para robar este tipo de cartas, de manera que si esta carta... Si el jugador negro hubiese aportado esta carta y ningún otro hubiese aportado la carta de parásito, todas las cartas de escalada que se hayan jugado se las lleva el jugador este, automáticamente, independientemente de la orden del turno, ¿vale? Pero si dos jugadores juegan las cartas de parásito, aunque todos los demás hayan jugado cartas de escalada, pues básicamente ninguno se lleva eso porque una carta anula a otra. Si hubiese más cartas de parásitos, pues todas las que sean de parásitos quedan anuladas, ¿vale? Imaginemos que la situación queda tal que así, ¿vale? Entonces el rojo tiene una cuerda o sea, una posibilidad de romperle una cuerda a alguien. Este jugador tiene una posibilidad de hacer que otro jugador baje. Este jugador también tiene una posibilidad de que otro jugador rompa una cuerda. Y este jugador tiene la posibilidad de trepar. Imaginemos que este jugador es el verde y está más para arriba, ¿vale? Os lo voy a poner más chunga la cosa. Entonces, si aquí es donde es importante el tema del orden de turno, porque si este jugador es el que tiene el turno, pues este decidirá que un jugador baja X casillas, 3 en este caso, ¿vale? Pues coge a un peón, a cualquiera, y lo baja 3 casillas, que básicamente hace que el pinchito baje 3 puntos. El siguiente jugador le rompería una cuerda a alguien, le preguntaría si tiene cuerda, y si tiene cuerda, pues tendrá que descartarla al mazo común. El siguiente, pues, hará lo mismo con otro jugador, y ese jugador, si tiene cuerda, tendrá que descartarse de cuerda. Y el siguiente intentará subir. ¿Qué pasa si este jugador y este le intentan romper la cuerda a este y este hombre se queda sin cuerda? Pues que ya no podrá subir. Entonces su movimiento solamente puede ser en horizontal. Pero si la ronda la empieza este jugador, entonces este jugador lo que hará será aportar una de sus cuerdas y escalar. Básicamente, ya os digo, cada vez que queramos pasar por pretil tenemos que soltar cuerda, de manera que este jugador podrá pasar aquí. Si os fijáis, aquí el número de columnas es 5 y aquí son 4. Entonces, que tú vengas por este camino no quiere decir que vayas a unirte con uno de estos dos. Realmente el juego te permite que tú subas aquí, digamos que te pases por el pretil y entonces te enganches allá donde te quieras enganchar, ¿vale? Puedes haber venido de aquí, o sea, haber salido de aquí y subir por aquí. Otra cosa, a la hora de mover puede pasar algo tal que así, que un jugador pues haya sacado un 4, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, le valdría para subir, pero va a cruzar un pretil, entonces necesita una cuerda, tendría que aportar una cuerda, y va a cruzar por encima de otro jugador, entonces necesita
otra cuerda, es decir, tendría que aportar una segunda cuerda. Si no aportase esa segunda cuerda, no podría pasar por encima de ese jugador, y realmente en este caso se quedaría bastante atrancado. Y de esta manera vamos jugando la partida hasta que alguno de los jugadores alcanza la cima que hayamos decidido, que básicamente nos da la victoria. Ya os digo, contra más arriba, pues más vais a tardar en completar la partida. Y esto es todo, espero que os haya quedado claro. Si tenéis alguna duda, dejadla abajo en los comentarios, y como siempre, buen camino.